¿Qué tal? ¿Cómo vas? Nos vemos de nuevo aquí en los vídeos, empezando un nuevo bloque, el bloque 10, un bloque que tiene 4 temas y en el que vamos a ver la Segunda República y la guerra civil, en un contexto de crisis internacional. Hemos venido de ver en el último vídeo el fin de la restauración con la dictadura de Primo de Rivera y empezamos aquí contando la proclamación de la Segunda República. Nos ponemos por lo tanto, a ello, ahí tenéis el bloque 10, la Segunda República, la Guerra Civil en un contexto internacional de guerra, 1961-1969. Tiene 4 temas, ahí veis 3, el último será el de la Guerra Civil, las fases militares y las consecuencias y los daños humanos de la Guerra Civil. Veremos la proclamación de la República, veremos el gobierno radical celista y empezaremos a contar la sublevación militar y el estallido de la guerra. Bueno, empezamos por el tema primero, 10.1, la proclamación de la Segunda República, Constitución del 31, el bienio reformista, ¿no? Aquí empezamos con este eje cronológico en el que podemos ver todas las partes, las fases de la Segunda República, ¿no? Primero, cómo llega el gobierno provisional, que es el Pacto del Pardo que se pone en funcionamiento, del 31 al 32, del 32 hasta casi el 34 tendremos el bienio de izquierdas, luego vendremos el bienio centro-derecha, de 34 al 36, y luego veremos el Frente Popular y el inicio de la Guerra Civil. Bien, los firmantes del Pacto de San Sebastián contra la monarquía se van a elegir en comité revolucionario. Si recordáis, en 1930 hay unos firmantes del Pacto de San Sebastián que ponen las bases de lo que ocurrirá en España cuando llegase la República. Este comité revolucionario es un gobierno provisional que a partir del 14 de abril proclama la Segunda República en España, ¿no? Si recordáis, los resultados electorales de las elecciones municipales que había convocado el almirante Aznar dan como resultado que las candidaturas republicanas arrasan en las grandes capitales, aunque el resultado global manifestó una ligera ventaja de los partidos monárquicos. Pero el descrédito electoral en el campo, ¿no?, por el caciquismo, las zonas rurales y la salida voluntaria del rey al exilio al constatar que no tiene muchos apoyos, van a llevar a la tarde de ese 14 de abril a la formación de ese gobierno provisional republicano. La composición de ese gobierno republicano es muy variada. Todos tienen en común su oposición a la monarquía, pero ideológicamente, internamente son muy diferentes. Hay republicanos conservadores, de derechas, católicos, que son republicanos, no son monárquicos, pero de tendencia de derecha y de tendencia también católica tradicional, ¿no? Estaría, por ejemplo, como representante de esa tradición conservadora y católica, pero republicana, Niceto Alcalá Zamora, que se va a convertir en el presidente de este gobierno provisional y luego será el presidente de la República, ¿no?, el primer presidente de la Segunda República Española. También Miguel Maura, que es hijo de Antonio Maura, de ese partido conservador, ¿no?, heredero de Cánovas del Castillo. Su padre es Antonio Maura, el famoso Maurano, el de la crisis de 1909. Este es el hijo Miguel Maura, que va a ser ministro de la Gobernación. Hay socialistas como Largo Caballero, que le van a nombrar ministro de Trabajo, e Indalecio Prieto, que será el ministro de Hacienda. Luego estará Fernando de los Ríos, también socialista, que ocupará el Ministerio de Justicia. Entre la derecha y la izquierda hay un amplio espectro de partidos republicanos de una tendencia mixta o intermedia, ¿no? Así encontramos a los republicanos radicales, que a pesar del nombre son más bien como de centro, encabezados por Alejandro Lerroux, que va a ser ministro de Estado, que fundamentalmente es anticlerical y también anticatalanista. También están representados los republicanos radicales socialistas de centro izquierda o de una izquierda moderada, casi una especie de socialdemocracia actual, representados por Marcelino Domingo. Ese partido, el de republicanos radical socialistas, sobre todo es de una élite de profesores catedráticos, de intelectuales, y va a encabezar Marcelino Domingo ese partido y va a ser encargado del ministro de Educación, ¿no?, de Instrucción Pública. Y también en ese partido estaría Diego Martínez Barrios, que será el ministro de las Comunicaciones. La izquierda republicana, con amplia base de intelectuales también, tendrá como representante a Manuel Azaña, que le convertirán en ministro de Guerra. Esta izquierda republicana es una especie de
burguesía de izquierdas, ¿no? de republicanismo de izquierdas, si la burguesía de derecha republicana estaría encabezada por Alcalá Zamora, la burguesía de izquierdas republicana estaría encabezado por Manuel Azaña y por este partido de izquierda republicana. El republicanismo de base regional estará también representado por el ministro de Hacienda Nicolau d'Oliver, que será de la Acción Republicana de Cataluña, y el gallego Santiago Casares Quiroga, que ocupará el Ministerio de la Marina. Ahí tenéis una foto con este primer gobierno provisional, que es un resumen de los partidos que firmaron el Pacto de San Sebastián de 1930. Y ante lo inesperado del resultado de las elecciones del 14 de abril, de las elecciones municipales, toma el poder y van a ocupar el primer gobierno provisional, el primer gobierno de la República. Bien, la llegada de la Segunda República supone un cambio democrático significativo. Por primera vez, las élites políticas que hasta entonces dominaban la escena, las viejas oligarquías, que controlaban el sistema de la Restauración y la transición de esa construcción del Estado liberal en la época de Isabel II, van a ceder su puesto de gobierno en las instituciones a representantes no solamente de las clases medias, sino también, y por primera vez, de la clase obrera, de ese sector de la población que no había encontrado un cauce adecuado bajo los gobiernos de la Restauración y que ahora, por primera vez, sus representantes van a tocar poder. La situación internacional no es favorable, ya que Europa vive las repercusiones de la crisis de 1929, de la Bolsa de Nueva York, el famoso crack de Nueva York, y el ascenso de partidos totalitarios o de grupos totalitarios de ambos espectros, tanto de la izquierda con los comunistas, por ejemplo, después de la Revolución Bolchevique de 1917, que convirtió a Rusia en la Unión Soviética y que asesinó a los zares, ¿no? Y que instauró un gobierno comunista por primera vez en Europa, en Rusia, o la derecha, ¿no? Con la llegada de los fascismos, el primero de todos, encabezados por Mussolini en Italia, y que se aproxima también la victoria de Hitler en Alemania. El gobierno provisional tuvo que tomar una serie de medidas sobre cuestiones urgentes, que fueron aprobadas por decreto, al no existir el Parlamento, al no existir las Cortes. Las primeras medidas fueron de carácter laboral. Se decreta la jornada de 8 horas diarias. Con la ley de términos municipales se obliga a la contratación de obra de propio término municipal en el caso de obras en el municipio, ¿no? Es decir, los ayuntamientos están obligados a contratar gente que vive en los ayuntamientos para dar trabajo en los propios municipios. Se crean los jurados mixtos. Esto es una versión B de los comités paritarios de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Los jurados mixtos sirven para resolver los conflictos laborales tan importantes en la época, en los que habría representación de los patronos, de los empresarios y de los trabajadores. Si los comités paritarios de la dictadura de Primo de Rivera eran más partidarios a soluciones de los patronos, de los empresarios, los jurados mixtos van a tender a escuchar más las reivindicaciones de los sindicatos que no de la patronal. Se crea la guardia de asalto, ¿no? Y esto es importante también, para salvaguardar el orden de las calles y evitar los enfrentamientos con el ejército o con la Guardia Civil y los manifestantes. Es decir, se crea una guardia republicana encargada del orden público para que el orden público no sea defendido por el ejército o por la Guardia Civil. De tal manera que esta guardia republicana formada intente mediar o intente que en las formas en que contiene a las huelgas sea de un estilo un poquito más democrático que no el que aplicaba el ejército cuando intervenía para disolver huelgas o reivindicaciones de la clase obrera. Por lo tanto, se crea esta guardia de asalto, una guardia republicana. El ejército va a ser modernizado, se van a suplir algunas capitanías generales. ¿Para qué? Reducir el número de oficialato, de oficiales, especialmente de generales, ¿no? Con la ley del retiro. Con esto se soluciona el problema del generalato. Lo que ocurría es que había muchos generales, un ejército, y cuando hay muchos generales y nada que hacer, pues tienden a ocuparse de otras cosas que no sea
el propio ejército, ¿no? Y tiene esa tentación de entrar en política. Al limitar a través del retiro el número de generales y jubilar a muchos generales, sobre todo pidiendo la lealtad a la República, es decir, que a partir de este momento de la ley del retiro van a tener que jurar los militares, los altos cargos del ejército, lealtad a la República. Aquellos que no estén dispuestos por cuestión de principios, pues se retiran con el salario íntegro, ¿no? Con una jubilación y con el salario íntegro. Es decir, a ningún militar después de la ley del retiro se le permitió formar parte del ejército si no juran lealtad a la República y a la futura Constitución. En el caso de oponerse por cuestiones ideológicas, tendrían que irse al retiro. Es una solución parecida a la que dio el general Espartero con el abrazo de Vergara, si recordáis, con el fin de la guerra carlista y que se hacía con el ejército carlista. Bien, se anula la conflictividad de la ley de jurisdicciones, la ley conflictiva de la ley de jurisdicciones de 1906, aquella ley que decía que aquellos delitos que se entendían contra la patria, contra el honor del ejército o contra los símbolos de la patria, por ejemplo contra la bandera, eran juzgados por tribunales militares. A partir de este momento, si hubiese algún tipo de este tipo de delitos, en todo caso sería juzgado por juicios, por jurados civiles, ¿no? Por jueces y no por militares. Bien, en educación se busca crear más de 6.000 escuelas públicas y la creación de más de 7.000 maestros de la República. Bien, esto es una medida que parece importante, ¿no? La creación de por fin de una escuela nacional laica, separada de la escuela tradicional, que en muchos casos el Ejecutivo de la Restauración había descansado en las órdenes religiosas y no en la creación de una verdadera escuela pública, ¿no? En sí mismo no tiene por qué ir en contra de las iglesias, de las escuelas religiosas, pero es verdad que más adelante habrá medidas en las que se prohíba a las órdenes religiosas dar clases, ¿no? o a sacerdotes dar clases de cualquier asignatura, no solamente de religión, sino de cualquier asignatura. Con lo que también es verdad que se pone como en el haber de la República la creación de las escuelas públicas y de los nuevos maestros públicos, pero en el debe estaría que se suprime de un plumazo en muchas ocasiones las escuelas que ya existían, ¿no? Cuando se podría haber agregado las dos escuelas, ¿no? Como crítica que hacen algunos historiadores a la reforma de la enseñanza de la República, aunque otros hablan que obviamente la modernidad está en la escuela laica, en la escuela pública y no en la vieja escuela, que fundamentalmente era de las órdenes religiosas y que se basaba mucho también en la asignatura de la religión. Aquí se prohíbe además la enseñanza de la religión, que no va a ser ya, no es que se prohíba, sino que ya no va a ser obligatoria. Se van a convocar a elecciones generales a cortes constituyentes para junio de 1931. Cuando se convocan para cortes constituyentes, recordar que esas cortes tienen como misión fundamental, crear una nueva constitución. El resultado de estas elecciones dan un triunfo claro a la República, a los patriotas de la República, tanto de izquierdas como socialistas, ¿no? El partido de Lerroux, centrista, republicano, también obtuvo unos buenos resultados, y las derechas, que les pilla todo esto a contramano, porque aún estaban viendo qué hacían con la restauración, si participaban o no en la vuelta de la restauración, que estaban enfrentados con el rey por haber permitido la dictadura de Primo de Rivera. Todo esto de la llegada de la República les ha pillado un poco a contramano y están desunidas, sin un programa claro, y van a perder estas elecciones de manera clara. Aunque luego veremos cuando se agrupen cómo van a tocar poder y volverán al poder en las siguientes elecciones, que además serán las primeras en las que participan las mujeres. En estas todavía no van a participar las mujeres, pero en las siguientes sí. Se forma un parlamento que va a redactar una nueva constitución, que será la Constitución de 1931. Aquí dejamos el tema, continuaremos con la explicación con esa Constitución del 31 y veremos cómo va evolucionando la República Española. Dale un repaso si lo necesitáis y nos vemos, por lo tanto, en el siguiente tema. Gracias por vernos y continuamos.